Así inicia ese Noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares en Noticia Brasil. A partir de hoy, cada 14 de marzo, es el Día Nacional contra la Violencia Política por raza y género. Lo decide este martes el gobierno Lula al cumplirse 5 años del asesinato de la concejal y líder social Marielle Franco. Aunque los asesinos materiales están tras las rejas, no han sido condenados. Y además está la pregunta permanente: ¿quién dio la orden? ¿Qué pistas hay? Lo averiguamos. En Noticia Colombia, durante el estallido social de 2021, los civiles que atacaron a los manifestantes en Cali habrían recibido armas y municiones del ejército. Es lo que se desprende de una comunicación filtrada por un medio local. En mayo de ese año, las protestas no solo recibieron la represión de la policía. Al lado de los uniformados, hombres armados atacaron incluso una movilización indígena. Les contamos, recordamos y lo analizamos. En Noticia Bolivia, el gobierno comienza una campaña internacional para exigir la despenalización de la hoja de coca. En 2016, el Estado plurinacional declaró su masticación tradicional como patrimonio inmaterial de la nación. ¿Cuáles son los pasos para desatanizar esta planta? Vamos a verlo. En Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Brasil, organizaciones de derechos humanos rinden homenaje a la concejala y activista social Marielle Franco al cumplirse este martes 5 años de su asesinato en Río de Janeiro. Miembros de diversas organizaciones marcharon por las principales calles de Río y otras ciudades del país. Esta noche se concentran en una plaza en donde exigen, una céntrica plaza en donde exigen fin a la impunidad por el asesinato de esta defensora de derechos humanos y su chofer, Anderson Gómez. Los activistas, las activistas sociales calificaron como inaceptable que después de 5 años, ninguna de las autoridades que han intervenido en el caso haya sido capaz de llegar a los autores intelectuales. Exigen al gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, al estatal de Claudio Castro, al Ministerio Público, es decir, la Fiscalía, que destinen todos los recursos y esfuerzos posibles en las investigaciones imparciales, transparentes y efectivas. Vamos precisamente hasta Río de Janeiro para conocer qué pasa esta noche en el marco de la conmemoración por el asesinato de Marielle Franco a 5 años, donde se exige fin a la impunidad. Con André Vieira. Hola Andrea, adelante. ¿Qué tal, Tatiana? Buenas noches para ti, también para la audiencia aquí de Es Noticia. Nos encontramos aquí desde Río de Janeiro, donde un acto cultural celebra la memoria de la concejala Marielle Franco, asesinada hace 5 años aquí en Río de Janeiro, y el Estado 5 años después, media década después, no aclara completamente lo que pasó con este crimen político aquí en Río de Janeiro. Lo que se sabe hasta ahora, Tatiana, te cuento, hay 2 personas que están detenidas, acusadas de ser los ejecutores del crimen contra Marielle Franco y contra su chofer Anderson Gómez, Elcio de Queiroz y también Ronnie Lessa, que sería la persona que disparó contra Marielle Franco. Y Ronnie Lessa era vecino del expresidente Jair Bolsonaro en un condominio de lujo aquí en Río de Janeiro. Por otro lado, también, Tatiana, el Estado no aclara quién mandó a matarla y por qué. Esos 5 años después, Marielle Franco fue asesinada en el año 2018, cuando Río de Janeiro vivía una intervención en el área de seguridad decretada por el presidente de facto Michel Temer. Luego vino Jair Bolsonaro con sus 4 años de gobierno, tampoco aclaró, tampoco respondió quién mandó a matarla y por qué. Y ahora, desde la llegada de Lula da Silva determinó que la Policía Federal investigue el caso y también envió al Congreso un proyecto de ley para transformar el 14 de marzo, día del asesinato de Marielle Franco, en el Día Nacional de Combate a la Violencia Política
política de género y también de raza. También te cuento, Tatiana, que a lo largo de estos 5 años, el jefe de la policía de las investigaciones de este crimen fue cambiado 5 veces, el grupo del Ministerio Público fue cambiado, por ejemplo, 3 veces, incluso algunos de ellos dejaron el caso afirmando, denunciando interferencia, y también la Policía Federal en el año 2019 afirmó que testimonios falsos fueron creados para impedir el avance de las investigaciones aquí en Brasil de este crimen bárbaro, un crimen político contra Marielle Franco y contra Anderson Gómez. Así que esas personas están aquí para celebrar la memoria de Marielle Franco, pero también para exigir justicia y preguntar al Estado brasileño quién mandó a matarla y por qué. Adelante, Tatiana. Gracias, André. Toda esta información la convertiremos en pregunta para nuestra analista. Nos acompaña para ello Carol Trevisan, periodista de política de derechos humanos. Nos acompaña de Sao Paulo, en Brasil. Carol, bienvenida. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Tatiana. Es un honor estar aquí para hablar de la memoria de Marielle. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Primero, si le parece, comencemos por allí. ¿Por qué Marielle Franco se habría convertido en un objetivo político, y no solamente para eliminarla desde la perspectiva política, sino acabar con su vida? ¿Qué hacía Marielle Franco que incomodara a un poder que aún además está por conocerse quién es el que está detrás, con tal nivel de capacidad y de poder para hacer todo esto que nos estaba narrando nuestro corresponsal en Río, André Vieira? Obstaculizar las investigaciones, cambiar fiscales, sector además judicial que denuncia amenazas cuando se estaba investigando el asesinato de Marielle. Bueno, Marielle era una concejal muy importante porque era la primera vez que una mujer negra de la favela de Brasil, que también era una lesbiana, que estaba luchando por los derechos humanos y que representaba a las familias que estaban sobre la violencia policial que hay ahí en las favelas de Río de Janeiro y también en otros sitios aquí de Brasil contra la población negra. Ella estaba ahí representando a esos intereses. Entonces era una representante de los derechos humanos, defendía los derechos humanos, era una mujer negra, o sea, que tenía todas esas camadas de preconceitos, prejuicios, se dice en español, que la gente aquí en Brasil sigue teniendo. Entonces, lo que puede ser que ha motivado la intención de matarla era porque estaba denunciando a la violencia policial que había en una favela de Río que se llama Cari, por un batallón de la Policía Militar de Río de Janeiro, que es la más letal del estado de Río de Janeiro. Entonces había esta motivación para callarle la boca. Lo que pasó es que con su asesinato, quizás esa gente pensaba que no habría repercusión, no habría repercusión internacional, no habría repercusión dentro de Brasil por ser una persona negra de favela. Brasil es un país súper racista, que está estructurado por el racismo, ¿no? Nosotros tuvimos la esclavitud más larga y más numerosa del mundo. O sea que nosotros estamos todavía enfrentando el racismo. Y por la primera vez había una mujer negra que estaba ahí enfrentando a los poderes y por eso fue asesinada. Y la repercusión fue muy grande. Así que después que mataron a Marielle, en vez de que la gente estuviera callada acerca de eso, con miedo, por un tiempo sí que la gente se quedó callada con mucho miedo, lo que pasó fue una cosa al revés. El movimiento negro empezó a organizarse otra vez para poder enfrentar a la violencia política contra las personas negras que llegaban en el poder, en los espacios de decisión de Brasil, lo que debería ser una cuestión muy normal, pues somos más de la mitad de la población brasileña es formada por personas negras. Debería ser una cosa aceptable, pero el racismo en Brasil no es así. Entonces, el movimiento negro empezó a organizarse otra vez para enfrentar a eso, enfrentar al gobierno Bolsonaro por los últimos 4 años. ¿Quién fue las organizaciones de la sociedad civil que más estuvieron ahí en defensa de la democracia? Fueron las organizaciones negras. Lo que pasó fue que las Marielles de Brasil se multiplicaron. Y ahora nosotros tenemos mucho más parlamentarios negros, mujeres negras de las favelas ahí
como representantes de la población. Y eso es muy interesante, pero todavía no hay resolución de este crimen. Es muy interesante desde toda esta visión política lo que ha significado la necesidad de reivindicar a la mujer negra, una mujer gay, una mujer que además lucha por los más invisibilizados de la sociedad, como en este caso las favelas. Pero también desde otra perspectiva quiero preguntarte, Carol, simbólica y significativamente, veíamos por ejemplo unas imágenes, le voy a pedir de nuevo a la producción que las ubique. Hay hoy en día un monumento que se ha destapado en honor a Mariel Franco. Eso años atrás pues era realmente impensable que sucediera. Sí, cuando fueron las elecciones presidenciales en Brasil, por ejemplo, había algunos candidatos en Río de Janeiro que quebraron, rompieron a las homenajes para Marielle, o sea, que quería matarle otra vez. Como ha dicho el ministro de la Justicia hoy, Flávio Dino, han dicho que autoridades, personas que estaban intentando representar a la población, que son de extrema derecha, violaron a la memoria de Marielle otra vez más. Y eso es muy violento, ¿no? Entonces, es muy simbólico que ahora en el gobierno Lula tengamos a su hermana, que es Aniele Franco, como la ministra de la Igualdad Racial en Brasil. Es súper simbólico. Y también por esa cuestión que te decía antes, Tatiana, de que las personas negras estén en una posición de toma de decisión ahora con respeto. Eso es muy revolucionario, por decir, en Brasil ahora. Claro, ahora con respecto a las investigaciones, hay 2 personas detenidas, pero no hay un proceso de condena aún. Primero preguntarte con respecto a esas 2 figuras, quiénes estarían detrás y qué es lo que ha pasado, porque no hay una condena en firme. Ellos están condenados, sí, ellos están en la cárcel ahora, estos 2, y hay un tercero elemento que es Adriano de Nóbrega, que fue muerto por la policía en Bahía, y él sería como la persona que tenía todas las informaciones para darle a los investigadores, y fue muerto por la policía. Así que no sé cómo se va a hacer para continuar las investigaciones. Lo que ha pasado es que ha cambiado mucho los equipos de investigación. Las investigaciones de homicidio en Brasil ya tienen una baja resolución. Hay un estudio de una organización de la sociedad civil que se llama Sou da Paz, que dice que en Brasil la tasa de resolución de homicidios es 37%. En Río de Janeiro, apenas 16% de los homicidios son resolucionados. Así que el caso de Marielle está en una situación aún peor, porque hay intereses políticos para que no se sepa quién es el mandatario. Estos otros 2 que están presos, que están en la cárcel hoy, tienen relaciones con la familia Bolsonaro, que dicen que son relaciones pessoales, que no tienen nada que ver con la política, pero eso hay que ser transparente, hay que saber lo que ha pasado y todavía no sabemos nada. Las promesas del ministro de la Justicia, Flávio Dino, y del presidente Lula son de que la investigación va a seguir adelante. Esperamos que sí, porque, como te dije, el racismo en Brasil mira ahora hacia las autoridades negras que empiezan a tener más poder para defender a esta población que es tan importante para nosotros. Carol, sobre la relación de estas personas que se encuentran tras las rejas y directamente con la familia, sobre todo con uno de los hijos del expresidente Bolsonaro. Y es que se comprobó, bien recuerdas, y haciendo un poco de memoria, además te lo pido también, que hace 5 años es que vivían en la misma unidad residencial, eran prácticamente vecinos, así que hay una serie de indicios. Por supuesto que la justicia tendrá que tomar la última decisión, pero que conducen hacia esa hipótesis. ¿Cuánto de lo que realmente se tiene como prueba ha sido obstaculizado para llegar a esa verdad? Una de las informaciones que han llegado hacia la prensa en los últimos años ha sido acerca de una persona que trabajaba ahí en este condominio, en este sitio donde vivían el expresidente Bolsonaro y también uno de los ejecutores de Marielle, que era vecino de Bolsonaro. Este señor que trabajaba ahí no ha podido hablar más, o sea, ha sido amenazado.
de muerte. Ahora que estamos en una situación más democrática, quizás podamos seguir investigando. Y el otro señor que está en la cárcel, que también ha sido condenado por ser uno de los ejecutores de la muerte de Marielle Anderson, su familia tenía relaciones profesionales con los hijos de Bolsonaro. Pero estas son cuestiones que todavía no hay pruebas que tienen que ser averiguadas, tienen que ser transparentes, y es eso lo que promete el ministro de Brasil hoy de la Justicia. Esperamos que sí. Por supuesto, esperar que sí, como hoy se ha exigido fin a la impunidad después de 5 años sin saber quién dio la orden del asesinato de Marielle Franco. Y con respecto al sistema judicial, han pasado solamente unos meses, sin dudas poco, para reorganizar un proceso institucional tan quebrado como lo deja el expresidente Bolsonaro, pero como la deuda y la expectativa es tan alta con respecto a este caso, ¿hay algún cambio dentro del sistema judicial para avanzar en ese tipo de investigaciones? Ha cambiado en el medio de la cosa toda, todavía desde que Lula es presidente no ha cambiado, pero hay un punto muy importante que es interesante también para que nosotros no olvidemos, es que en el momento en que Marielle ha sido asesinada con Anderson, había en Río de Janeiro una intervención federal militar, porque era comandada por un general del ejército de Brasil, que después se convirtió en un ministro de Bolsonaro y después se convirtió en su vice candidato a presidencia a reelección de Brasil. O sea que hay muchas necesidades de esclarecer cosas que todavía, hay muchos intereses que todavía no sabemos, Tatiana. Para que la democracia esté garantizada en Brasil, este episodio es muy simbólico y tenemos que saber lo que ha pasado para que alguien que haya querido matar a Marielle y Anderson. Muchísimas gracias. Claro. Eso es parte de lo que se exige y hay un sector muy poderoso detrás que lo impide, así que contra eso es que se lucha. Carol, muchísimas gracias. Buenas noches. A ustedes, buenas noches. Muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia, durante el estallido social de 2021, los civiles que atacaron a los manifestantes en Cali habrían recibido armas y municiones del ejército. Es lo que se desprende de una comunicación filtrada por un medio local. En mayo de ese año 2021, las protestas no solo recibieron la represión de la policía. Al lado de los uniformados, hombres armados atacaron incluso a una movilización indígena. Les contamos al volver. Estamos en Es Noticia. En el marco de las complejas relaciones entre Estados Unidos y México, se ha abierto un nuevo frente de conflicto, la guerra por el maíz. La decisión del gobierno mexicano de regular las importaciones de maíz destinado al consumo humano han sido fuertemente cuestionadas en Estados Unidos y ese país ha amenazado con llevar una demanda al panel de controversias del Tratado de Libre Comercio en el norte. Para explicarnos la complejidad de esta guerra comercial, que es también una guerra alimentaria, está con nosotros en el estudio la doctora Ana de Ita. No se lo pierdan. Cruce de palabras por Telesur. Cruce de palabras. Hoy, solo por Telesur. Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a Vidas. Hay lugares donde el arte se unifica con el orgullo de los pueblos.
Y esos lugares están llenos de colores, alegría, pasión, tradiciones, arraigo, valor y entrega. Vidas, todos los viernes. Solo por Telesur. Recorre los acontecimientos nacionales e internacionales en un espacio que ofrece lo más relevante del panorama mundial y lo que fue noticia durante toda la semana. En síntesis, todos los viernes, solo por Telesur. Es nuestro deber revertir el daño que ocasionamos al planeta. Recuperemos nuestros ecosistemas naturales con acciones en defensa del medio ambiente. Sigamos luchando por un mundo más verde. Miércoles, solo por Telesur. Pide a tu cable operadora la nueva señal de Telesur HD. Avanzamos tecnológicamente, por eso cambiamos a los satélites. IS-34 para la señal en español, desde Sudamérica, América del Norte y parte de Europa Occidental. IS-14 para la señal inglés y español, Desde el sur de Estados Unidos, el Caribe, América Central y Suramérica, porque llegamos a nuevos territorios. Conéctate a nuestras pantallas. Desde América Latina hasta Europa, el mundo sintoniza Telesur. Telesur siempre da más. El deporte no es solo lo que ves. No todo es triunfo. Competencia va más allá. Disciplinas que transforman, emocionan, trascienden y se adaptan a la realidad de quien la vive. Deportes Telesur. En sus 2 emisiones, de lunes a viernes. Solo por Telesur. Cada semana se coloca un argumento sobre la mesa y la opinión se la forma usted. Texto y contexto. Domingos, solo por Telesur. Miradas profundas, llenas de luchas e historias. Luchas que trascienden generaciones. Conoce las realidades más profundas a través de sus protagonistas en Documentales Telesur. Domingos. Solo por Telesur. En un mundo que no se detiene, te brindamos un espacio para mantenerte al día. Toma un momento, respira y cuida de tu salud física y mental. Equilibra tu bienestar y guía tu cuerpo. Martes. Solo por Telesur.
En Noticia Colombia, una revelación de interceptaciones telefónicas que hacen parte de un proceso penal confirmaría que entre la policía y civiles se armó un grupo de autodefensa para atacar a manifestantes en Cali, la capital del Valle del Cauca. Esto ocurrió durante el estallido social de 2021. El medio colombiano Caracol Radio hizo públicas varias interceptaciones telefónicas hechas a 2 personas en el marco de una investigación de la Fiscalía sobre una presunta red de tráfico de armas en el Ejército Nacional. Las conversaciones son entre Eduardo Molina Berrío y su hijo, Eduardo Molina Obando, capturados el pasado 25 de enero en Cali por tráfico de municiones y granadas en el Ejército, supuestamente al servicio de las disidencias FARC. Estas revelaciones son clave para esclarecer los crímenes cometidos por el Estado durante el estallido social de 2021, porque en ellas la Fiscalía evidenciaría la conformación de grupos de autodefensas para atacar a indígenas y jóvenes de la primera línea, que protagonizaban las protestas contra el gobierno de Iván Duque. Las conversaciones son de mayo de ese año y coinciden con lo sucedido los días 28 y 29 de mayo en Cali, cuando un grupo de al menos 20 hombres, vestidos de negro con gorras y chalecos antibalas, emboscaron a los manifestantes en el barrio Ciudad Jardín y les dispararon ante los ojos de los uniformados, que no hicieron nada para impedirlo. En las llamadas interceptadas, Eduardo Padre habla con una persona de apellido Soto, al parecer integrante de la policía de Cali. Averigua sobre la situación del orden público en algunas zonas y confiesa que él disparó en las marchas. Explica cómo fue el modus operandi de los grupos de civiles armados. Habla de disfraces, motos y menciona la cifra de 28 millones de pesos. Entre tanto, Eduardo Hijo estaría pidiendo material de guerra para un grupo de civiles armados y organizando la logística para realizar los ataques contra los manifestantes. En una de las charlas, habla presuntamente de cometer homicidios. Esto confirmaría que esas organizaciones civiles usaron armas de fuego, fueron financiadas por terceros y que actuaron en varias partes de Cali, una de las ciudades en las que más se vio sangre derramada durante el paro. De igual manera, se comprobaría que integrantes de la policía de Cali y otros posibles funcionarios sabían de la conformación de estos grupos de personas. El portal Cuestión Pública denunció ese año que las emboscadas a los manifestantes tuvieron como antecedente reuniones entre la policía e integrantes de las juntas de acción comunal, con la presencia del congresista Cristian Garcés, del entonces Partido del Gobierno Centro Democrático. Allí los hechos que se han revelado hoy, entramos al análisis y al contexto. Para ello nos acompaña Elmer Montaña, es abogado penalista, exfiscal seccional en el Valle del Cauca, defensor de derechos humanos, nos acompaña desde Cali, en Colombia. Elmer, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Tatiana. Un saludo para usted y para las personas que en este momento están viendo el programa. Muchas gracias. ¿Te sorprende esta filtración, esa comunicación entre padre e hijo que deriva en... Evidentemente la justicia tendrá que investigar, pero en lo que mucho se denunció en mayo de 2021, había una connivencia entre la policía y civiles armados que atacaban a los manifestantes? Bueno, el hecho es sorpresivo, pero no lo que se está revelando. Nosotros, en su oportunidad, defensores de derechos humanos aquí en la ciudad de Cali, hicimos denuncias muy claras sobre lo que estaba ocurriendo en la ciudad en relación con la reacción brutal por parte del Estado en contra de las personas que se estaban manifestando pacíficamente. Aquí hubo una acción por parte de la policía uniformada en contra de los manifestantes que utilizaron la policía armas de fuego, ocasionando heridas y muertes a varias de las personas que estuvieron participando en las protestas. De hecho, a raíz de esa circunstancia demostrada, hoy en día se encuentra acusado, en calidad de acusado, el que era entonces comandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, el comandante del GOES, que es el Grupo de Operativos, un grupo especial que tiene la policía, y un patrullero de la policía. Están hoy asistiendo en calidad de acusados en un juicio por el asesinato de 6 personas. Lo curioso del caso es que están en libertad, pero bueno, lo importante es que ya la Fiscalía por lo menos tomó la decisión de acusarlos. Esa fue, digamos, una de las facetas
de lo que constituyó esa ofensiva brutal del Estado. La otra fue la acción de grupos paramilitares que estuvieron en connivencia con la policía. Durante las protestas se llevaron a cabo en Cali concentraciones o bloqueos en diferentes puntos de la ciudad. Esos sitios de bloqueo fueron atacados de manera reiterada por grupos de civiles que se desplazaban, algunos en motocicleta y otros en camionetas. Curiosamente, camionetas de color blanco, de la misma gama de las camionetas que fueron utilizadas durante la emboscada que en el barrio Ciudad Jardín se llevó a cabo en contra de indígenas, lo mismo que durante el ataque brutal a las personas que se encontraban concentradas en la Universidad del Valle, en los hechos que usted acaba de mencionar. Entonces allí hubo una acción paramilitar muy clara, hay evidencias, hay imágenes de video en donde aparecen estos personajes en moto disparando contra las personas que estaban en cercanías a los sitios de bloqueo. Las camionetas en las incursiones que realizaron a altas horas de la noche, asesinando a personas que participaban en las protestas y que se encontraban concentradas en esos lugares. Entonces tenemos ahí dos escenarios. Las acciones propias de la policía, que constituyen, por supuesto, una violación de los derechos humanos, y la otra de los paramilitares que actuaron a sus anchas. Digamos, el caso más emblemático de esa acción combinada entre policía y ese paramilitarismo ciudadano ocurrió en Ciudad Jardín cuando se presentaron estos hechos, pues, de los ataques a los manifestantes, de personas que fueron secuestradas por estas organizaciones de civiles, llevadas a la estación de policía de Ciudad Jardín, conocida como la Estación de la María. Allí fueron torturados y, como en el caso de un músico que fue secuestrado, lo torturaron y lo obligaron a hacer una confesión en el sentido de que él había participado en unos destrozos que se habían llevado a cabo ese día en ese sitio. Confesión que después fue distribuida a los medios de comunicación, entre otras cosas, por una joven que hoy es candidata a la alcaldía de Cali, que curiosamente casi que en tiempo real dio a conocer esas imágenes. De manera que lo que se está contando por parte de este medio de comunicación en Cali, pues era algo que ya se había denunciado, que se puso incluso en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tuve la oportunidad de asistir a una reunión con la comisión en compañía de mi hermano John José. Allí le entregamos a la comisión imágenes que teníamos en nuestro poder de esas acciones de los grupos paramilitares, información que habíamos recibido también de víctimas de estas acciones y, por supuesto, evidencias que demostraban que los ataques que se habían perpetrado en Ciudad Jardín habían ocasionado heridas a varias personas y eran heridas de bala, lo cual desvirtúa la tesis que se ha querido montar en la ciudad en el sentido de que estas personas utilizaron armas traumáticas. Y lo otro que tengo que decir es que estos ataques, pues eran ataques que fueron planificados, fueron orquestados. Esto no se trató de una reacción espontánea de la comunidad de Ciudad Jardín, que como quisieron dar a entender los que cometieron estos hechos. Porque así lo quisieron hacer ver, así trataron de instalar esta narrativa tanto en los medios locales como en los medios nacionales. Es que una comunidad en uno de los barrios más lujosos, de mayor estrato de Cali, la capital del Valle del Cauca, habían sentido tanto temor porque de pronto los indígenas que iban pasando por allí, porque iban para la Universidad del Valle, era la ruta que tenían que tomar, se les iban a meter a sus casas y quién sabe lo que podría suceder. Eso fue una narrativa que trató de instalarse. Con esto primero queda desvirtuado, pero además a esto te pregunto también, porque eso es otro punto para agregarle que se filtra en esas comunicaciones, y es que le estarían comprando armas a la tercera brigada del ejército que queda ubicada en el sur de Cali, es decir, al propio ejército colombiano. Mira, pero en el tema de la narrativa que se instaló, hay que decir con toda claridad que antes de los ataques a los indígenas y del ataque a los manifestantes que estaban en la Universidad del Valle, como parte de la estrategia
que utilizaron estas personas, estos grupos paramilitares, se había regado la voz allá en ese sector de Ciudad Jardín a través de los grupos de WhatsApp, especialmente a través de los grupos de WhatsApp, que los indígenas iban a atacar a la comunidad y les iban a incendiar sus casas y violar a sus mujeres. Esa fue una situación que por supuesto generó pánico en la comunidad. Lo mismo ocurrió cuando la protesta que llegó a la Universidad del Valle. Ese día, entre otras cosas, se incendió un CAI ahí en Ciudad Jardín y se mostró que eran los manifestantes. Lo curioso era que las personas que participaron en ese ataque al CAI, que es un puesto de la policía, vestían unos overoles que utiliza la policía judicial para en los sitios donde, o en las escenas de los delitos, especialmente para las inspecciones de levantamiento o las inspecciones a cadáver. Ese hecho pues demuestra que nada tuvieron que ver los manifestantes. Eso era un grupo paramilitar el que llevó a cabo el incendio del CAI y se lo atribuyeron a los manifestantes para justificar la arremetida brutal. Ahora, que le hayan comprado armas a la Tercera Brigada, explica la razón por la cual el general Zapateiro estuvo en Cali en esos días, aupando a la gente de Ciudad Jardín y del oeste de Cali para que se organizaran, para que salieran vestidos de camisas blancas a las calles a enfrentar a los manifestantes. Pero la información que también nosotros recibimos es que paralelamente se habían hecho también unas reuniones virtuales con miembros de la comunidad, con líderes especialmente de las juntas de acción comunal, en donde los instaban a defenderse con el argumento de que los iban a asesinar y que ellos estaban legitimados para ejercer el derecho de defensa. De hecho, hoy en día todavía la senadora María Fernanda Cabal sigue insistiendo que lo que ocurrió en Ciudad Jardín fue un acto de legítima defensa, tratando de justificar lo que allí ocurrió como una protección de los bienes por parte de la comunidad, cuando lo cierto es, y así lo demuestran las imágenes, es que estas personas salieron armadas en compañía de la policía a cazar, oiga bien, a cazar a los manifestantes que estaban ahí en la Universidad del Valle, a traerlos secuestrados y llevarlos a la Iglesia de la María para que fueran torturados. ¿Cuántos del recuento que tienes, porque además has sido parte también de la lucha judicial para que salgan estos jóvenes después de toda esta persecución, hay hoy en día tras las rejas, Elmer? Bueno, yo hice parte de lo que se conoció en primer lugar como la primera línea jurídica. Defendimos a varios jóvenes que fueron privados de la libertad. Yo creo que tuvimos más o menos unos 12 casos. Finalmente me quedé con 12 casos que llevo actualmente. Afortunadamente las personas que tengo en este momento que estoy defendiendo todas se encuentran en libertad, pero estamos hablando de ya casi de 2 centenares de personas, si no es más, yo creo que de pronto me equivoco en la cifra, de jóvenes que están aún privados de la libertad. Y le puedo decir algo, yo no conozco la mayoría de los casos, de manera que sería una irresponsabilidad hablar de manera genérica sobre la situación jurídica de estas personas, pero por lo que se ha dado a conocer, por la conversación que he tenido con abogados que llevan algunas de estas defensas, hay un denominador común y es que se trata en todos los casos de falsos positivos. Lo que hubo finalmente una cacería de la policía capturando a jóvenes que participaron en la protesta, atribuyéndoles cualquier cantidad de hechos, de actos de terrorismo, etcétera, con fundamento en información dada por fuente humana. Digamos, aquí el cuento de la fuente humana es introducir en el sistema penal colombiano algo que había desaparecido, que son los testigos sin rostro, porque finalmente la fuente humana es nadie. Entonces, con fundamento en el decir de esa supuesta fuente humana y de labores de inteligencia que nada arrojan, yo creo que la gran mayoría de estos muchachos están hoy injustamente privados de la libertad, por lo menos en los casos que yo defendí, lo puedo decir con absoluta certeza, en todo se trata de falsos positivos. De suerte que pues esa fue, digamos, la respuesta final de la Fiscalía General de la Nación, que desde un principio se puso de lado del gobierno de Iván Duque para justificar la brutal arremetida que se estaba cometiendo contra los manifestantes. Claro. Es que cuando la policía y los paramilitares salieron a las calles a asesinar a las personas que estaban participando en la protesta, se le pidió al fiscal general de la Nación que se pronunciara, que interviniera para evitar eso. Lo mismo se hizo con los líderes políticos y sociales de la ciudad, quienes guardaron absoluto silencio
permitieron permitiendo que se cometieran estos atropellos. Oficialmente se habla de alrededor de 25 muertos y las cifras de las organizaciones de derechos humanos hablan que en Cali la cifra de muertos fue superior a la de 60. Se denuncia que aún se denuncia hoy producto también de investigaciones que no avanzan tal nivel de impunidad. Y mientras esto pasaba con los jóvenes del otro lado, ¿qué ha pasado, Elmer? ¿Cuál ha sido el proceso judicial contra estos llamados, esos defensores que querían parecer los salvadores de la comunidad? Por ejemplo, el caso de Ciudad Jardín, porque lo que vemos es que aunque se exige también por parte de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos que deben ser investigados, que deben ser penalizados, es poco lo que ha sucedido. ¿Cuántos de esos casos han prosperado? Bueno, aquí hay un caso emblemático que es el que le decía anteriormente contra estos oficiales de la policía y un patrullero. Están en sede de juicio, pero solamente por 6 de los asesinatos cometidos por la fuerza pública durante las manifestaciones. Los otros casos están en investigación. En relación con el caso de Ciudad Jardín, el caso conocido como el caso de Andrés Escobar, que fue pues, la persona que aparece allí disparando un arma de fuego en contra de los manifestantes. Ahí se está procesando a varios civiles y a miembros de la Policía Nacional que participaron en estos hechos. Entre otras cosas, te quiero decir que esa denuncia penal contra Andrés Escobar y contra este grupo de personas la presentamos nosotros, nuestra oficina presentó esa denuncia con los elementos materiales de prueba, lo cual originó que se diera inicio a la investigación. Pero salvo esas 2 investigaciones, no conozco de más investigaciones relacionadas con estos hechos. Las demás investigaciones han estado avanzando a paso lento. En el caso del ministro Diego Molano, yo presenté una denuncia penal en contra de él ante la Fiscalía General de la Nación por los hechos ocurridos en la ciudad de Cali, con elementos de prueba que demostraban que este señor estuvo a cargo de todos los operativos en contra de los manifestantes, que asumió el control del orden público en la ciudad, ya que el alcalde que todavía está, Jorge Iván Ospina, renunció, dígame bien, públicamente había renunciado a la condición de jefe de policía de la ciudad y le había entregado el manejo del orden público al ministro Diego Molano y al general Zapatero, al que entre otras cosas en una rueda de prensa le dio las gracias por lo que estaba haciendo en la ciudad. Con esas herramientas, con ese poder que de manera arbitraria e inconstitucional le había entregado el alcalde, el señor Diego Molano convirtió la ciudad de Cali en un teatro de operaciones, pero también en una especie de laboratorio para llevar a cabo aquí toda una serie de acciones con el propósito de amedrentar a las personas que estaban saliendo a las calles a protestar pacíficamente y desnaturalizar el sentido de la protesta social. Estas fueron unas protestas multitudinarias que tuvieron en jaque al gobierno nacional, y lo que se les ocurrió al ministro Molano y al general Zapatero y al presidente Duque era permitir que pequeños grupos saquearan la ciudad, entre los que hacían parte miembros de la Policía Nacional, porque hay videos de miembros de la Policía Nacional saqueando establecimientos comerciales, para después permitir que los medios de comunicación nacionales salieran, mostraran las imágenes de los saqueos, de los destrozos, y le atribuyeran esos hechos a las personas que habíamos salido a protestar pacíficamente a las calles. Todo esto fue lo que sucedió, y con esta filtración que hace hoy un medio local, lo que evidencia es que aún hay mucho más por contar, por saber, pero investigar, y también por penalizar a los responsables de la masacre cometida en distintas partes de Colombia, Elmer, pero sin duda Cali fue un verdadero baño de sangre en zonas populares contra los jóvenes que protestaban. Muchas gracias por ayudarnos a recordarlo y comprenderlo, Elmer. Buenas noches. Buenas noches, y permítame simplemente agregar algo. Dime. Yo creo que lo que ha sucedido en Cali exige, y lo que se está develando en este momento, que se establezca una comisión de la verdad para poder establecer a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió. Aquí estamos hablando ya en época de elecciones de reconciliación, de voltear la página. Yo estoy convencido que la ciudad quedó muy fracturada, hay que trabajar por reunificar la ciudad. Esta es una ciudad que es de todos, Cali nos pertenece a todos, pero no podemos reconciliarnos si no hay verdad. Ese cuentico de que hagamos a un lado los hechos, volteemos la página, hagamos de cuenta que no ha pasado absolutamente nada, me parece que es catastrófico. Eso no puede ser. Las víctimas y los familiares de las víctimas tienen derecho a conocer la verdad, y los responsables de los actos cometidos en Cali tienen que responder
ante la justicia. De manera que yo sí creo que sin el ánimo de exacerbar odio, sino simplemente de que haya justicia, se debe ahondar en esos hechos, y la mejor manera sería a través de una comisión de la verdad, en donde a partir de allí entendamos qué fue lo que sucedió, haya un compromiso de la sociedad caleña de que bajo ninguna circunstancia se va a volver a permitir una acción de esa naturaleza, un paramilitarismo urbano que hoy en día todavía algunos aplauden, y por supuesto que haya entre todos los caleños el compromiso de restañar las heridas tan profundas que dejó el paro nacional como consecuencia de las terribles equivocaciones que se cometieron durante el mismo. Y ahí sí pensar en el perdón y muy seguramente en la reconciliación. Es una memoria histórica, pero de muy corto plazo, porque esto acaba de suceder y las heridas sin duda deben sanar, sobre todo para los y las más afectadas. Y además quienes lloran a sus hijos e hijas que fueron asesinados en esa llamada primera línea. Pues muchísimas gracias, Elmer, que así sea. Buenas noches. Buenas noches, un abrazo. Buenas noches, un abrazo, muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Bolivia, el gobierno comenzó una campaña internacional para exigir la despenalización de la hoja de coca. En 2016, el Estado Plurinacional declaró su masticación tradicional como patrimonio inmaterial de la nación. ¿Cuáles son los pasos para desatanizar esta planta? Vamos a verlo al volver en Es Noticia. Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. En Noticia Bolivia, el gobierno inicia una lucha ante la ONU, una lucha a nivel internacional para lograr la despenalización de la hoja de coca y enaltecer su uso ancestral. Vamos a verlo. El vicepresidente ejecutivo, David Choquehuanca, exigió respeto al derecho de los pueblos al uso de la hoja de coca en estado natural. En conferencia, el vicegobernante aclaró las diversas utilidades que se le pueden dar a la hoja de coca. De discriminación, de ejercer legítimos derechos de su uso tradicional, nutricional, terapéutico, ritual, industrialización y comercialización de la hoja de coca en su estado natural. Venimos desde Bolivia, desde el altiplano, desde los Andes, para recuperar el verdadero valor, el verdadero significado, la verdad sobre la hoja de coca. El alto funcionario se refirió al calificativo de estupefaciente y la prohibición del consumo de esta planta en la convención organizada por las Naciones Unidas. Lo catalogó de un error histórico y de un atentado a la cultura de los pueblos originarios en perjuicio de su soberanía. En este sentido, Choquehuanca invitó a los demás países participantes del foro a revisar y evaluar los contenidos de la normativa de convención para hacer una profunda revisión del actual estatus que tiene la hoja de coca. Asimismo, celebró la oportunidad de mostrar la verdad y hacer del conocimiento mundial el contexto histórico sobre la hoja sagrada de coca. Por su parte, el ministro de Gobierno boliviano, Carlos Eduardo del Castillo, explicó que esta planta sirve como alimento y para la medicina ancestral. A su vez, ratificó el valor que se le da en la actual administración. El Erythrocylum coca
Su nombre científico es un cultivo originario de la región andina suramericana. Ha sido utilizado por los pueblos indígenas Aymara, Quechua y Muisca. En 2016, bajo el mando del expresidente Evo Morales, la masticación tradicional de la coca fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Patricia Montaño Durán, es analista política, historiadora y periodista. Nos acompaña desde La Paz, en Bolivia. Hola Patricia, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, mucho gusto de estar otra vez en Telesur. Muchísimas gracias, Patricia. Nos preguntábamos en titulares y por allí comienzo ese análisis con usted. ¿Qué pasos se necesitan en esta lucha larga, porque seguramente será así, para llamar a Naciones Unidas, a sobre todo el sistema internacional, que se comprenda y se le dé un cambio total a lo que significa la hoja de coca tan satanizada, quiero decir, por lo que luego se convierte no en la hoja, sino producto de un proceso químico en cocaína? Bueno, como todos sabemos, en 1961 la Convención de Viena incluye a la hoja de coca en la lista de sustancias prohibidas, lo cual fue realizado con el objetivo de discriminar, de dominar y de excluir a las etnias, sobre todo de nuestro continente y especialmente peruanas, bolivianas, andinas, porque la hoja de coca tiene un consumo milenario literalmente. Se han encontrado restos de hoja de coca en culturas tan antiguas como la tihuanacota, que es muy anterior a la incaica, en muchos sitios, en Arica, en diferentes lugares muy alejados, digamos, de los yungas, que es la zona tradicionalmente productora, se han encontrado restos de coca. Esto significa que la coca era masivamente consumida en tiempos prehispánicos. Igualmente, a lo largo de toda la historia de Bolivia, la coca ha jugado un rol fundamental porque ha sido consumida por los mineros y también en el campo. Tiene un valor alimenticio, terapéutico y tiene una importancia cultural para nosotros. En Bolivia, el consumo de hoja de coca es totalmente legal. Tenemos la ley de la coca que señala que el acullicu, es decir, el masticado de coca, es legal porque es una costumbre milenaria y que ha sido demostrado científicamente que tiene pues cualidades terapéuticas, cualidades curativas, que la coca ha sido un remedio natural para nuestros antepasados y la consumimos hoy en día, yo creo que una gran mayoría de bolivianos, porque los que tomamos mate, y hay mucha gente que la cullica, pese inclusive a no ser indígena propiamente dicha, gente de la clase media, oficinistas, acuden a la hoja de coca con el objetivo de tener el beneficio de sus nutrientes, inclusive de sus sustancias, y es un producto natural. Entonces realmente se le ha querido estigmatizar y se le ha querido confundir con lo que es cocaína, que es algo muy diferente, porque coca es una cosa y cocaína es algo muy diferente. Esto es lo que tienen que entender todo el planeta, porque se ha pretendido, como usted bien dice, satanizar la hoja de coca, cuando es solamente un producto natural lleno de beneficios para el ser humano y que ha apoyado el surgimiento de importantes culturas en nuestro continente. Creo que es correcto sacar a la hoja de coca de la lista de sustancias prohibidas. Patricia, esto, entre otras cosas, implicará de nuevo plantear el debate sobre el fracaso de la lucha contra las drogas que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos, o el Estado como tal de esta nación norteamericana. Evidentemente, Estados Unidos ha tenido una política con el pretexto de combatir el narcotráfico, ha emprendido una lucha contra la hoja de coca y contra su cultivo, cometiendo numerosísimos atropellos acá en Bolivia a través de la DEA, en que se ha llegado inclusive a cometer asesinatos, violaciones, robos, diferentes atropellos a lo largo de los gobiernos neoliberales, especialmente hasta 2005, ¿no? En que
en que realmente el país era chantajeado de que si no reducía sus cultivos iba a ser, bueno, desertificado, iban a haber sanciones y todo esto, pero en realidad no es culpa de los productores de hoja de coca que exista un mercado tan grande para el narcotráfico, para la cocaína, que están obviamente, el mercado está en el territorio norteamericano, está en Europa, está en otros países. Sin embargo, la hoja de coca en sí misma no tiene por qué ser estigmatizada y no tiene por qué estar incluida entre las sustancias prohibidas. Creo que Bolivia debe seguir adelante su lucha por sacar a la hoja de coca de las sustancias prohibidas, y también ha habido mucha desinformación, ¿no? Tenemos a gente de otros países que piensa que la coca es algo malo, es algo demoníaco, cuando es una hoja natural que nos ha obsequiado la naturaleza, que tiene inclusive calcio, de acuerdo a lo que está demostrado, y es parte su consumo es parte de nuestra identidad como país y también una parte de la identidad étnica de muchos pueblos indígenas originarios. Patricia, para el caso específico de Bolivia, ¿cuánto para marcar la diferencia de lo que significa el cultivo de la hoja de coca que va al consumo del acullico, de la masticación, la tomada del té de la hoja de coca? ¿Y cuánto hay en términos de hectáreas en la lucha con respecto a la hoja de coca que termina en los laboratorios de producción de la cocaína y sale para otras partes por las rutas de nuestra América Latina para llegar a Estados Unidos, a Europa o Asia? Actualmente Bolivia no es un país que produce grandemente coca porque es el tercer país, es decir, que produce solamente el 20% de la coca que se produce en todo el mundo, y sabemos que gran parte de la coca va a fines medicinales y a fines curativos. Inclusive hay muchos proyectos de industrialización de la hoja de coca. Es decir, que Bolivia antiguamente, evidentemente, sí era un país productor masivo de cocaína, pero actualmente ocupa el tercer lugar después de Colombia y de Perú. Creemos que realmente la hoja de coca debe dejar de ser estigmatizada y debe darse paso, ¿no?, a su industrialización en muchos productos, en galletas, en harinas, en dentífricos, en productos también farmacéuticos, y es muy importante que ya no sea perseguida. Actualmente nuestra ley, la ley 906, permite que haya una cantidad de hectáreas que sea para el consumo legítimo que se da en nuestro país, y los que vivimos aquí en Bolivia consumimos coca, y también es parte de nuestros rituales. Tenemos muchísimos rituales que se realizan en diferentes épocas del año de agradecimiento a la Pachamama, en que la hoja de coca es una protagonista porque es parte de nuestra identidad cultural. Pero esto realmente es impresionante, y también lo que evidencia, te lo preguntaba por un hecho específico, y es cómo las certificaciones o desertificaciones por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos se convierten en un uso político en contra de naciones, porque no se someten a los designios del propio gobierno en política exterior norteamericana, porque en otras oportunidades Bolivia ha sido desertificada con este tema permanente de que no lucha lo suficiente contra el narcotráfico, y en este caso específico porque las hectáreas que exige el gobierno de Estados Unidos que sean eliminadas del árbol de la coca no logran, de acuerdo al gobierno de Estados Unidos, los estándares. Así que ahí estamos observando cómo también tiene un uso netamente político. Sí, así es. Como le decía, la coca ha sido un pretexto para someternos, para quitarnos la soberanía e inclusive quitarnos la dignidad. Y en el neoliberalismo vivíamos permanentemente chantajeados, amenazados con quitarnos la ayuda, con quitarnos la certificación, porque no luchábamos contra el narcotráfico, y que hacían, habían bases militares en el corazón mismo de Bolivia, donde agentes extranjeros cometían una serie de abusos contra los productores de coca.
esa no es una manera realmente de combatir el narcotráfico precisamente. Creo que el narcotráfico sí debe ser combatido, sí es una lacra social, pero obviamente ha sido utilizado este pretexto de narcotráfico para someter, para dominar, para excluir y para estigmatizar a los productores de coca, a los consumidores de coca y a todo un país y a todo un pueblo y a todos nuestros pueblos latinoamericanos. Colombia ha dicho que se suma a esta intención, acompañando al gobierno de Bolivia. Veremos desde América Latina que otros gobiernos se suman y pueblos además acompañándolos en esta iniciativa seguramente de largo aliento. Muchísimas gracias por ese análisis, Patricia. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Es Noticia. Será hasta mañana. Me quedo en cuadro y ahora sí salgo. Hasta mañana.